Hola, hola. Ay, mira, se quedó ahí pensando acá. Bueno, Gran día para todos, gran día para todas. Ay, ya, bueno, estamos. ahora sí, gran día por Gran TikTok, día, gran día. gran día por Facebook. Bueno, qué rico estar aquí de nuevo, como todos los miércoles a las 7:30 de la noche, por nuestro espacio de Facebook. Estamos Ujú. viéndonos por Facebook y por TikTok. Recuerden, todos los miércoles 7:30 nos vemos en este espacio para tomarnos un cafecito o tomarnos una agüita o tomarnos lo que ustedes quieran. Lo más importante es un espacio para tomar conciencia, un espacio para despertar. De hecho, así nos gusta, ¿no? Un cafecito para despertar. Tomando café, un cafecito para despertar. Y de eso se trata, despertar a una información diferente, despertar a una realidad diferente, ¿sí? Eso es lo que realmente significa el despertar. No estamos hablando de nada fantástico, de nada extraordinario. El despertar se da en el día a día, en el proceso ordinario del día a día. Ahí es donde realmente ocurre el despertar. Si no, no fuera un despertar, ¿sí? Porque despierta el que está dormido, despierta el que está dormido. Entonces, para nosotros empezar a despertar, primero debemos reconocer que estamos dormidos. Y estar dormidos quiere decir que estamos soñando, que creemos que estamos habitando la realidad a través de lo que perciben nuestros sentidos, pero realmente estamos es en un sueño, digámoslo así. Un sueño donde cada percepción de nosotros, pues, no está acorde a la realidad, está acorde más bien a nuestra propia subjetividad, a nuestra propia realidad. Por eso es que despertar es un proceso de la cotidianidad, del día a día. Es muy rico cuando nosotros empezamos a reconocer una información diferente a la que teníamos anteriormente. Eso es despertar. Sí, cuando por ejemplo nosotros nos victimizábamos ante una situación y resulta que empezamos a encontrar algo diferente, una información diferente. Resulta que empezamos a encontrar dentro de nuestro propio proceso, ¿cierto? De sanación, de investigación, de búsqueda de un sentido diferente, empezamos a darnos cuenta que, venga, resulta que yo sí tengo una responsabilidad acá. Resulta que yo sí, la forma en que actué, la forma en que hablé, la forma en que estaba pensando, pues se está manifestando en lo que estoy viviendo en este momento. Eso es un despertar. Tomar conciencia de la responsabilidad, por ejemplo, que tenemos ante una situación, eso es un despertar, ¿no? Despertar no solo nos referimos por allá a lo que muestran en Hollywood, que ese despertar espiritual, ¿no? A otras dimensiones donde empezamos a escuchar cosas diferentes, a ver cosas diferentes. También, Ese también es otro tipo de pero no despertar. así, no en esa Y forma. puede ser incluso así. Fíjate que incluso podemos, o sea, no somos nadie para venir a decir cómo es o cómo debe ser el despertar de un No, ser porque humano. uno sí empieza a escuchar cosas diferentes, pero no porque esté escuchando la voz de ultratumba, sino porque uno empieza a escuchar el entorno diferente, si usted resuelve su conflicto con la madre, usted empieza a escuchar a esa mujer Y a diferente todas las mujeres y empieza a diferente. escuchar cosas Y diferentes. empieza a escucharse de una manera diferente. ¿Sí? Más, o sea, por eso digo, sí, sí, empiezan a despertar muchas cosas en uno, pero no de esa forma en la que lo muestran, que tú dices, Hollywood lo muestra como si fuera, pues, que llegan los ángeles y lo toman desde su De sus ropa hombros. y lo va subiendo y elevando, pues, no tanto así en esa forma, pero sí el proceso de comprensión y de autoobservación, de investigación, lo que tú llamas de laboratorio interno, acompaña mucho a despertar precisamente todos esos sentidos en un nivel diferente, por decirlo así. Fíjate que ahora que estamos hablando del despertar, nos da pie para adentrarnos en la temática que queremos abordar ahorita, ¿no? Porque claro, si hablamos de despertar es porque estábamos dormidos. Y Ujú. estar dormidos también se asocia con el proceso de la oscuridad. Si vamos a hablar dentro de los arquetipos, ¿cierto? Estar despierto, pues se asocia con la luz. Ujú. Uno se levanta o se despierta en el día, ¿no? Se despierta cuando sale el sol. Está despierto cuando hay una luz diferente en Por su lo vida, general. digámoslo así, por Ujú. lo general, Ujú. ¿sí? Entonces, podríamos incluso mirar, si lo vamos a asociar con el proceso arquetípico,
dormir se da dentro de la dinámica de la oscuridad, despertar se da dentro de la dinámica de la luz. Si seguimos con este ejercicio arquetípico, podemos encontrar, por ejemplo, la que, ¿Puedo decir uno? claro, también, sí, podemos encontrar, por ejemplo, dentro de la luz, lo que es la sabiduría o el aprendizaje, dentro de la oscuridad, lo que es la ignorancia y, sí, la ignorancia y el no aprendizaje. ¿Qué ibas a decir tú? En el proceso de despertar, pues también muchas veces, no digo que siempre, muchas veces es incómodo, ¿sí? Que pues es incomodarse, ¿no? Porque es dormir, estás ahí súper cómodo, calientito, la cama, y pues zona de confort, ¿no? Por decirlo así, en el ejemplo que estás dando de la similitud, ¿no? Y de los arquetipos. Dormir es estar en la comodidad, estar en lo En una mismo, comodidad. medio moverse un poquito aquí para acomodarse, pero despertar es extremo también. Es muy rico, Es ¿no? muy rico, sí. Ahora, fíjate que continuando con esta misma dinámica de lo que estamos hablando, para nosotros despertar quiere decir que primero hemos identificado que estamos durmiendo, ¿sí? Ujú. Dentro de este ejercicio del arquetipo, para nosotros poder empezar a ver la luz o empezar a adentrarnos en el proceso del aprendizaje, pues debemos primero reconocer aquello que debemos aprender, o sea, aquello que ignoramos, aquella oscuridad que, digamos, queremos sacarla a la luz. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de oscuridad, no estamos hablando de algo negativo o de algo oculto, Malo. o sea, sí, de algo malo o diabólico, satánico. No, 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 no nos vayamos hasta ese extremo. Lo que tú decías ahorita, pues, la oscuridad simplemente es la ausencia de luz, ¿sí? Ujú. Y para nosotros poder aprender y llevar luz a nuestra vida, pues debemos reconocer esa oscuridad para empezar a iluminarla, porque si no, entonces, ¿qué? Pues, o sea, listo, muy chévere, todos somos seres de luz y eso, pero entonces, ¿qué es lo que hay que iluminar? Si uno no reconoce su oscuridad y pretende huir de ella o mantenerla ahí todo el tiempo, va a llegar un momento en el que, o sea, el mismo entorno, todo va a sacar esa información a la luz. Claro, hablando dentro de la misma dinámica del despertar, para yo despertar, ¿dónde despierto? Pues uno despierta del sueño, uno despierta desde el sueño, desde ahí, desde la oscuridad, ¿no? Uno no despierta ya en la luz, uno no despierta ya, o sea, ya despierto. Uno no despierta, Es un despierto. proceso. Uno despierta porque está dormido, cuando está dormido, ¿sí? Y esto, sí, esto es algo muy clave, amor, y ahorita estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podemos eh, hablar de este tema, que es un tema muy interesante, pero es un tema que mueve también mucho la estructura interna, ¿no? Empezar a aceptar y reconocer nuestra propia oscuridad, aceptar y reconocer que nos equivocamos, que no sabemos cómo es. Mira, aceptar y reconocer que de pronto puede que llevemos años viviendo lo mismo, repitiendo el mismo proceso, podemos llevar años aprendiendo, podemos llevar años haciendo terapias, ejercicios, seminarios, estudiándonos, y aún así volver a equivocarnos de una forma casi idéntica a la vez que nos Ujú. equivocamos antes. Y aún así volver a actuar desde la conveniencia, aún así volver a actuar desde el ego. No quiere decir que no. Es más, muchas veces cuando estamos adentrándonos tanto en el proceso de investigación, llegamos a procesos de información tan profunda y tan densa que cuando sale a la luz y cuando emerge, muchas veces no podemos, por así decirlo, no logramos asimilar eso que está emergiendo y volvemos a reaccionar. ¿Sí? Eso pasa a veces Claro, porque estamos muy adaptados. porque estamos muy adaptados, ¿sí? Entonces, a veces llevamos todo un proceso y volvemos a equivocarnos y uno dice, venga, pero ¿por qué? Si es que yo ya llevo tantos años y yo ya llevo tanto tiempo y aprendiendo, no me ha servido para nada, no me sirve para nada esto, no, soy lo peor, mi vida es lo peor. Y muchas veces nos encontramos en ese tipo de situaciones, Ujú. ¿sí? Y no nos damos cuenta ni siquiera
¿de dónde viene esto? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Ujú. ¿Sí? Si yo ya había vivido esto, si yo supuestamente ya había aprendido, si yo ya había encontrado algo, yo ya había encontrado una información, es que yo ya hice este ejercicio, es que yo ya utilicé este instrumento que me entregó la tribu solar o que leí un libro, pero resulta que volvemos otra vez a equivocarnos, seguimos otra vez en la experimentación de las situaciones que no queremos vivir Ujú. más, ¿no? Esto que estamos hablando es como para resaltar la importancia de seguir reconociendo que apenas estamos aprendiendo, ¿sí? Que apenas estamos aprendiendo a aprender. Apenas estamos aprendiendo a aprender, eso es totalmente cierto. Ujú. Muchas veces esa arrogancia de manera inconsciente, eso que llaman el ego espiritual supuestamente, se manifiesta desde la culpa, ¿sí? Ujú. No muchas veces, no siempre se manifiesta desde creer que es que yo ya estoy ya Iluminado para todo iluminado el y mundo. por encima de los demás. Ujú. No, muchas veces se manifiesta es con esa culpa de seguir equivocándose y seguir sufriendo y seguir generando cualquier tipo de infierno en su vida y esa culpa de saber que, hombre, que soy yo el responsable. Amor, yo quiero que, o sea, como que lo hagamos así, como en orden, ¿no? Estamos hablando de todo este proceso de la oscuridad y me gustaría que, pues, como que empecemos a hablar como ese paso a paso del proceso, ¿no? Y lo que, digamos, la mayoría de las personas muchas veces queremos evitar, ¿no? Y es atravesar la situación. Ujú. No sé si te ha pasado, digamos, con tus consultantes, contigo en tu vida, pues, personal. A mí me ha pasado mucho y yo te lo he comentado mucho que muchas veces es muchas veces es como que no quiero vivir esto, o sea, definitivamente no quiero vivir esto y muchas veces uno se cierra tanto y bloquea tanto que pues no llega información, todo esto, ¿no? Hay otras veces donde uno siente que eso nunca va a cambiar y que tiene solución y que no hay ninguna salida y que uno está condenado a vivir algo específico, ¿sí? Que sabemos que eso hace parte de nuestras limitaciones a través de las creencias que tenemos y todo eso. También hay momentos donde uno como que está desesperado, pero como que al mismo tiempo sabe que eso va a pasar. Hay momentos donde, o sea, hay como en medio de una sola situación pueden haber muchos momentos, dependiendo también de la situación, ¿sí? Si uno lleva viviendo una situación durante 7 años o si acaba de presentarse la situación, también empiezan a aparecer síntomas y, en fin, otras síntomas no solamente en el cuerpo físico, sino en el En el entorno, ¿no? entorno. Que llegó la policía, que tenés que La hacer, o sea, la demanda, demanda, el en fin, robo, el eso también son accidente. síntomas. Sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo? Porque, claro, cuando empezamos a hablar de la espiritualidad y de aprender y de dar luz, eso suena muy hermoso, suena muy lindo, lo es cuando ya uno lo está experimentando plenamente, pero llegar hasta ese punto a veces es muy fuerte para el estado mental de la persona, para la persona como tal, para el estado emocional de la persona también. O sea, ¿cómo es ese paso a paso? Ya hemos visto que tenemos la cuádruple A y que ahí hay un proceso, pero yo digo, por ejemplo, en la cuádruple A está el primer paso que es aceptar. Ay, yo digo que ese es el más teso, Ese es el paso el donde primer paso y ese es el el paso donde la más... mayoría de la gente se enreda y no logra dar el siguiente, ¿sí? Ujú, Por eso es que hay tan pocos seres humanos que realmente aprenden de las situaciones de su vida, ujú. ¿sí? No es algo muy común el proceso del aprendizaje, porque amerita mucho, o sea, amerita un proceso muy profundo de conciencia, muy profundo de autoobservación, De voluntad. que, debido a nuestros hábitos y a nuestras adaptaciones, amerita mucho esfuerzo, ¿sí? Ujú. O sea, no,
ya después difícil. no amerita, ya Ajá. después no es un esfuerzo. Sí. Como hoy en día para la mayoría de nosotros no es un esfuerzo victimizarnos ante la situación, no es un esfuerzo sentir culpa, no genera ningún esfuerzo Ir a sentir salvar a ira alguien. o sentir ira, Ujú. ¿sí? Llega, se da, se manifiesta. Bueno, así también se dará en algún momento el proceso de De aprendizaje. vivir una Exacto, situación. de vivir una Ujú. situación Y desde, atravesarla con conciencia. exacto, desde el proceso del aprendizaje. Pero entonces, digamos, mientras uno empieza a avanzar en ese ejercicio, mientras uno empieza a salir, a desadaptarse, ¿sí? Por eso es que esa palabra desadaptado es una palabra tan interesante, porque de hecho se trata de aprender a desadaptarse, ¿sí? De aquello a lo que nos hemos adoptado, porque nos hemos adaptado a esos viejos patrones de comportamiento, Ujú. ¿sí? Entonces, tú lo acabas de decir, ese primer paso es aceptar, pero es que aceptar genuinamente pasa por todo un proceso de conciencia, de toma de Ujú. conciencia, De actualización. de reconocer y darle sentido a lo que estoy viviendo. Ajá. Porque si yo simplemente acepto, porque es que es lo que estoy viviendo y no hay nada que hacer, pero no estoy aceptando desde la conciencia de que eso que estoy viviendo es el resultado de mi propia ignorancia y que me está mostrando ese escenario lo que estoy ignorando. O sea, haz de cuenta, yo acepto, venga, acepto lo que estoy viviendo porque esto que estoy viviendo, así no me guste, me está mostrando aquello que ignoro, ¿sí? Y aquello que ignoro es lo que me está llevando a vivir desde el sufrimiento, desde la ignorancia, ¿no? Pues evidentemente. ¿Qué En pasó? ese proceso de aceptación, en ese proceso de aceptación también se podría decir que hay unos pasos, o que hay un paso a paso, o que hay unos niveles de aceptación también. Ujú, Porque yo recuerdo cuando mi papá se murió, pues es como que, pues sí, se murió, yo vi el cuerpo, o sea, todo, sí, es como que visualmente uno como que comprende que el cuerpo murió, ajá. pero, o sea, psicológicamente uno no ha comprendido o no ha aceptado ese proceso de la muerte, ¿no? Ujú. De alguna manera uno está en negación y uno quiere que vuelva a vivir, que esto cambie, yo no quiero vivir esto, no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y después hubo un tiempo que yo decía, bueno, todo el mundo se muere, o sea, todos los cuerpos humanos que hay está experimentando esta existencia humana mueren en algún Ujú, momento ujú. y hay como otro proceso o como otro nivel de aceptación que uno dice, bueno, ya era el momento, correspondía, lo que sea. Más yo siento que en cuanto uno vaya aceptando cada vez más, pues va aprendiendo cosas Sí, nuevas. Por eso claro. hablamos de que el aprendizaje viene como en capas, ¿no? Claro, claro, Que no es uno, algo lineal, no es luego este, claro, porque pues el proceso de no, y experimentación, uno puede pasar por ejemplo, acepto que mi papá se murió, ¿sí? Aprendo de esto, empiezo a aplicar ese aprendizaje y avanzo. y eso me va a Y llevar a un nuevo exacto, resultado que va a tener que aceptar, y avanzando, llego a otro punto que donde debo digo, uy, venga, aceptar. espere, es que Ajá, todavía siento claro, es que cosas. así es el proceso del Ujú. aprendizaje, es un proceso escalonado, es un proceso, así, mira, así como el proceso de densificación de la información se da en capas, así como las capas de cebolla que hemos hablado tantas veces, así también se da el proceso de aprendizaje. Ahí estaba buscando ahorita el origen de la palabra oscuridad y me pareció muy interesante porque decía que es como, como la capacidad de no ver porque hay poca luz, algo así decía, como la cualidad de no ver porque no hay luz. Y ahorita con todo esto que se está desarrollando, siento que claro, a medida que uno va avanzando, así sea un pasito, un escaloncito, lo que sea en este proceso de aceptación, aprender, aplicar, avanzar, te va llevando a otro punto y te va llevando a otro punto. Y es claro, cada vez uno como que va quitando un velo de oscuridad y va viendo más luz. Después se quita otro poquito de velo y como ya has ido retirando más capas, como que puedes ver más y puedes como con más claridad porque hay más luz, pues como que ver las cosas de una forma diferente. Ahora, Pero se toma su tiempo. no, y claro, es muy lindo hablarlo desde donde lo estamos hablando ahora, ¿no? Hablándolo desde Claro. aquí, sentados en ¿Ustedes la dónde me ven casa, aquí? Yo me he pegado unas relajados. lloradas.
Pero otra cosa es hablarlo cuando estamos en medio del caos, ¿no? En medio De la de situación. la situación, del drama, de la tragedia, ¿sí? Es muy fácil hablarlo desde acá, pero pues es que se trata también de ubicarnos donde estamos. Se trata de ubicarnos. Si usted está ahorita viviendo una situación como la que estamos describiendo ahorita, o sea, una situación difícil, una dificultad, un problema, claro, pues de pronto usted va a decir, no, no es tan fácil como ustedes dicen, No, sí, y con el aceptar tiempo esto, claro, también. yo acepto, y entonces, y vuelvo y vivo esto, y vuelvo y vivo esto. Claro, porque es que lo que tú estás diciendo, estamos hablando de niveles de conciencia, ¿cierto? De niveles De de aprendizaje. aprendizaje, de niveles de aceptación, ¿sí? Ujú, Y hay que pasar por esos niveles. Por eso es que yo te digo, es importantísimo reconocer que apenas estamos aprendiendo, ¿sí? ujú. Para mí, un error, un craso error que uno hace en este proceso de aprendizaje es, por ejemplo, sentir culpa porque no ha aprendido algo que supuestamente ya debía haber aprendido. Venga, esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Claro. No tiene ningún sentido. Ahora, claro, pues nada, sí, no tiene sentido, pero igual siento culpa. Claro, claro, y no tiene sentido, pero también quiero salir de acá. Pues es que no es cómodo uno estar viviendo la misma situación todo el No, tiempo. exacto. Y sabiendo que es uno el que la está generando. Es que eso es muy interesante dentro de la dinámica del proceso de la espiritualidad, de todos los seres humanos que estamos en este viaje de aprendernos, de conocernos a nosotros mismos. Eso es algo que pasa cuando empezamos a aceptar que somos nosotros los que hemos diseñado nuestra vida, ¿cierto? Que eso es un paso fundamental dentro Ujú. del sendero de la espiritualidad, es asumir la responsabilidad de nuestra vida, ¿sí? Y de toda situación que ocurre en nuestra vida como resultado de nuestra propia vida, o sea, nuestra propia forma de responder ante las diferentes situaciones, ¿no? Ujú. Una de las cosas más complicadas es eso. Es, venga, pucha, yo soy responsable de esto, yo ya no puedo, yo por ejemplo, yo siento que tú también, nosotros en este momento de nuestra vida, ya es imposible para nosotros vivir una situación creyendo 100% y ciegamente que nosotros no tenemos nada que ver, que es el otro el que nos está haciendo, ¿Qué es el azar o la que es el suerte? azar o la suerte. O sea, ya no hay forma, para nosotros ya no hay forma de vivirlo Ujú. así, ¿cierto? Entonces, claro, muchas veces uno tiende a llenarse de culpa, uno tiende a irse hacia la culpa, uno tiende a irse hacia la frustración, porque uno sigue viviendo situaciones que no quiere vivir, sigue sufriendo, y como uno ya sabe que es uno el que lo está generando, entonces genera muchísima rabia, repito, Resistencia también. frustración, resistencia, claro, y juepucha, y se genera una serie de conflictos muy interesantes en la mente, porque es que la que hace la mayoría en una situación así es victimizarse hasta el fondo y ya, pues, ¿me entendés? Igual sufre, pero pues bueno, sufre, pero pues es que es el otro Tiene que el que hacer tiene la algo. culpa, o sea, yo sufro y pobrecito de mí, ayúdenme porque es que miren cómo me hicieron sufrir. Listo, ahí está metida la dinámica de la víctima. Pero uno que ya está en un proceso donde uno ya está empezando a reconocer que es uno el que está creando lo que está creando, pues ya no tiene ese recurso para revolcarse ahí un rato en la No, víctima. sí, pues uno también podría Sí, hacerlo, pero uno ya no se pero la ya cree. no se la Uno cree. ya no se la cree, ¿me entendés? Sí, Uno ya no sí. se la cree o se la cree un ratico. Ahora, si uno se la sigue creyendo, ojo con esto, si usted se la sigue creyendo, pues bueno, póngale atención, ponga atención, porque entonces sigue alimentando el proceso que se supone que estamos aprendiendo a dejar de alimentar, Ujú. ¿sí? Que eso también es importante reconocer. Venga, salí de la víctima ya, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vamos a seguir en la víctima? Hoy en día yo conozco estudiantes que llevan años todavía, años aprendiéndose, y todavía hay situaciones donde se meten y se quedan en la víctima, o sea, que uno ya dice, venga, ya no te quedes más tiempo, o sea, yo no digo que no te victimices, No, ¿cierto? no hables más de mí. Porque hace, porque hace parte del proceso, pero ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí? ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí? O sea, tú ya sabes que si te quedas ahí, no hay mucho más, o sea, no hay Eso es lo mayor cosa que rico. vas a sacar de ahí. Eso es lo rico cuando uno también empieza a practicar todo este proceso de salir del victimismo, del culpable, de salir de la tripartita.
Es que ya cada vez se hace como más rápido, más fácil. Por ejemplo, hace unos días que teníamos una situación aquí, el tema de la lavada de los platos es interesante. Y estaba yo ahí haciéndolo y, y tenía como una rabia porque en mi mente, pues para mí te correspondía a ti, ¿no? Y es un tema de conciencia, ¿no? ¿Qué dice la conciencia de Sergio? La conciencia de Sergio, pues no le interesa, pues para mí, ¿no? No le interesa que estén todo el día los platos ahí. A mí, pues más que mi conciencia, no sé, mi TOC, lo que sea, no me gusta, o sea, me Sí. gusta ver todo limpio, ordenado. Y claro, empecé yo como desde el victimismo a lavar los platos, ¿no? Como, ay, le tocaba a él y yo estoy aquí haciendo esto. Y toda la dinámica mental, pero en el fondo yo decía, pues a él no le molesta, a mí sí, entonces me corresponde a mí hacerlo, ¿sí? Porque es a mí la que me molesta. Entonces empezaba la mente, claro, pero pues todos los días va a ser lo mismo, ¿cómo sabe que le molesta? Y así, pero impresionante. Y, y justo cuando estaba más rayada, tú me preguntaste, amor, ¿por qué estás lavando los platos? Y yo te dije, porque me da la gana. Pero yo quería decirte, ah, pues porque está en el lava. Y sí, pues extenderme ahí en la cantaleta y todo. Y yo sentía eso, yo decía, si yo hago esto, sería darle alimento a la víctima, a la culpa, o sea, darle rienda suelta a todo eso. Y es muy interesante observarlo, ¿no? Observarlo y darse cuenta que uno ya no se queda ahí tanto tiempo. O sea, ese día después de que yo lave esos platos, al momentico yo estaba normal contigo, ¿me entiendes? Y es como también uno comprender mentalmente que es que no es el otro, que es uno el que también se hace ese tipo de situaciones en el día a día, o sea, así sea una lavada de platos, así sea lo que sea, ¿sí? Y lo que tú dices es súper importante para yo poder salir de ahí, debo asumir la responsabilidad a todo nivel, ¿sí? Que yo cociné, que tengo que lavar los platos, que tengo que hacer eso. Bueno, pues no tiene, pero si a usted le gusta y disfruta ver su casa así, pues hágalo y hágalo con amor. Entonces es como muy interesante porque, claro, estamos adaptados, como decíamos ahora, a que el otro me resuelva, a culpar al otro y para que sea más fácil lavarme las manos y sentir menos culpa, porque la culpa compartida también es algo que se ve mucho en todo este proceso de manipulación, en todo este proceso de la oscuridad, precisamente del ego y la ignorancia. Entonces, yo siento que entre más practiquemos ese aceptar, aprender, avanzar, pues se va haciendo más simple, ¿sí? Entonces, fíjate, dentro de esa dinámica, Pero hay que claro, practicar un montón. hay que practicar un montón. Em, ¿Qué pasa cuando estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y ya estoy en un punto donde, venga, ya no quiero vivir más esto? Es como, escuchar esa expresión, ¿no? Como que la vida te golpea y vuelve y te golpea y no te deja levantar y no te deja levantar. Es interesante porque fíjate que de hecho esa expresión es muy víctima, ¿no? Es como así que la vida te golpea y te golpea. Espérate, porque es que la vida son todas las situaciones del día a día. La vida son todas las situaciones a las que tú le has abierto la puerta también, ¿sí? Venga, aceptar hace parte de hacernos responsables. O sea, cuando hablamos de aceptar, sí o sí dentro de la dinámica de aceptar está involucrado hacernos responsables. O sea, aceptar que yo soy responsable de esto que estoy viviendo, ¿sí? Y listo, acepto que sigo repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Venga, sigo viviendo las mismas situaciones a través de escenarios diferentes, a través de actores y actrices diferentes, pero yo sigo viviendo lo mismo, por ejemplo, en términos de relaciones con hombres o con mujeres, sigo viviendo lo mismo en términos laborales, sigo viviendo lo mismo. Entonces, listo, acepto que sigo viviendo lo mismo. Eso es un primer paso y mira, ese es un paso muy duro cuando, repito, una persona ya está en un proceso de estos, como en un sendero dentro de su proceso espiritual, o sea, o está en una dinámica de conocerse a sí mismo. Eso es muy duro cuando uno debe aceptar que volvió a equivocarse, o sea, que otra vez te estás haciendo lo que te estás haciendo, ¿sí?
Mira, otra vez te estás haciendo lo que te estás haciendo. Otra vez actuaste desde la desvalorización y mira lo que estás cosechando. Otra vez actuaste desde la conveniencia de tu ego, desde la conveniencia de tus vacíos y ya mira lo que estás cosechando. Ese paso es muy duro, ¿sí? Para cualquiera, tanto para el que lo está haciendo por primera vez, pero yo siento que tiene una vaina interesante para aquel que otra vez está ahí metido y metido y metido. Y Como patinando, se claro, llama. como patinando y sabiendo, repito, que él es responsable. Ese es un paso tremendo, porque también nosotros es importante hablar de lo que se vive cuando uno ya está dentro del sendero de la espiritualidad, ¿sí me entendés? O Ujú. sea, porque se habla mucho de, tenés que hacerte responsable, todo eso, pero bueno, hablemos entonces de las personas que ya se están haciendo responsables de sus vidas, cómo se vive eso también, porque eso tiene toda una connotación alrededor, ¿sí? Tiene unas culpas y unos victimismos asociados a el proceso del despertar de la humanidad, ¿me entendés? O sea, Ujú. porque es que son diferentes capas. Ajá. Entonces, las capas más superficiales del ego tienen una información diferente. A medida que vamos profundizando, pues las capas sutiles se van agarrando de lo que hay en el momento. Y si lo que hay es que tú estás en un proceso de despertar espiritual, ¿cierto? Entonces, el mismo hábito, ese mismo ego adaptado desde el victimismo, pues va a mirar a ver de qué se puede agarrar. Ah, ¿De dónde? este ¿Por está en un dónde? proceso espiritual, entonces agarremos. Ah, mira, claro, De- victimízate porque no estás Ah, aprendiendo lo que deberías aprender. Victimízate porque entonces tú sabes lo que deberías estar haciendo y no lo estás haciendo. Entonces, mira, por cualquier lado. pero es también, es muy interesante porque, claro, como uno también está iluminando muchos procesos, es la misma oscuridad queriendo la luz, ¿no? O Por supuesto, sea, claro. liberarse a través de la luz. Exacto. No lo había visto Sino que nunca se así. manifiesta pues a través de las formas que nosotros asociamos con el dolor, con la Es bien tristeza. interesante porque cuando uno empieza en todo este proceso de iluminar situaciones de la vida, traumas de la infancia, etcétera, uno cada vez como que se van poniendo más difíciles las misiones, por decirlo así, en este gran juego, como dicen por ahí. Cada vez se van poniendo más difíciles las misiones y es claro, es precisamente como tú ya sabes cómo llevar luz a la situación, pues empieza a aparecer la oscuridad precisamente para liberarse a través de la luz. Ahora, mira que, claro, Interesante. tú lo mencionas interesante, cada vez se van haciendo más intensas, interesantes, más también cada vez la forma de abordarlas es más simple, Claro, ¿cierto? claro. Cada vez la forma de percibir la situación es muy diferente, ¿no? Sí, no, y sabes que yo también siento que kármicamente o a través de los quipus y todos estos procesos de vida que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado para mí fue, uff, pues el año pasado en cuanto a mi edad, Ujú. fue muchos síntomas y era como que salía un mes invicta y yo era como, wow, y tin, otra vez, como muchos síntomas respiratorios, renales, ¿no? Como de fluir, de la congestión, de liberar muchos procesos de descongestionar. Y es muy interesante porque este año, pues, yo no sé, como que está, está de hecho demasiado tranquilo, ¿no? Entonces, claro, también hay momentos en los que muchas veces corresponde vivir situaciones una tras otra, tras otra, tras otra, pero va a llegar un momento donde se nos va a dar también como ese respirito. Yo siento, ¿no? No, Que pues es parte de la misma naturaleza de la energía, de la manifestación. Todo cambia, todo es impermanente, ujú, ¿sí? Que eso también hace parte de la aceptación. Aceptar dentro de esto que estamos hablando de la cuádruple A, ¿no? Aceptar pasa también por eso decimos que es que hay varias capas dentro del proceso de aceptación y adentrarnos en eso que llamamos aceptar a niveles profundos también pasa por un proceso de conciencia, de investigación, ¿sí? Esto dentro de tu investigación, si dentro de tu investigación tú tienes una certeza como la impermanencia de las experiencias, que eso es una certeza que se obtiene a través de la investigación,
¿sí? Mira que esto es importante, la vida es una escuela, hay que abordar la vida como un proyecto, ¿sí? Con un proyecto de investigación. Entonces, listo, estamos investigándonos y dentro de la investigación nos hemos dado cuenta que somos impermanentes. O sea, que el cuerpo es impermanente, que la mente es impermanente, que las sensaciones son impermanentes, que las experiencias son impermanentes, que las emociones son impermanentes, ¿sí? ¿Alguna emoción te ha durado eternamente? ¿Alguna emoción te ha durado por más de una hora, media hora, un día, 15 días? O sea, no, aquí hay emociones que están como ahí latentes, ¿cierto? Por ejemplo, la ira que la persona siente y está ahí constantemente hacia su madre, por ejemplo, pero no todo el tiempo está manifestándose esa emoción. Todo el tiempo está cambiando la dinámica de la vida, pero eso se logra a través de la investigación. Uno ve, por ejemplo, las situaciones afuera, no solo adentro, también afuera uno ve que todo cambia, que todo funciona a través de ciclos. El verano llega, el invierno se va, el otoño, tarará, ¿sí? Entonces, a través de esa investigación, dentro del propio marco del cuerpo, por eso es que la meditación es tan importante, la práctica, es a través de su propia experiencia, eso nos va llevando a la conciencia, por ejemplo, de la impermanencia de la situación que estoy viviendo, y eso nos va a acompañar a un nivel de aceptación mucho más profundo que el que podría ser simplemente, por ejemplo, aceptar que estoy viviendo lo que estoy viviendo, pues porque no voy a pretender que no lo estoy viviendo, ¿sí? Que ese es como ya el nivel más superficial, ¿sí? Venga, al menos acepte que está pasando lo que está pasando, ¿sí? Porque incluso hay gente que no acepta que está pasando lo que está pasando y crea todo un universo paralelo, y eso es lo famoso de esquizofrenia, ¿cierto? Y estos son todos estos desórdenes a niveles mentales, o incluso Alzheimer, ¿cierto? Toda esa Que fragmentación de la seres mente, humanos que están en un nivel de negación a lo que están viviendo, que que, se separan que por completo separan toda su estructura mental, la a la fragmentan por realidad. completo, ¿sí? Para poder de alguna manera evitar, Alterar la realidad. aceptar eso que se está viviendo, ¿sí? Y nosotros comprendemos que pues, hay muchas, o sea, nosotros, repito, estamos sentados aquí en nuestra casa, tranquilos, relajados, hay seres humanos que están viviendo situaciones muy Muy complicadas, fuertes. muy complicadas, que uno les dice, ve, tenés que aceptar y pues sí, claro, vos que no estás aquí, pero incluso no estando aquí, entonces igual hay que aceptar, Sí, es que es ¿sí? muy interesante, amor, porque ¿Qué vamos a hacer? es como, estás viviendo una situación muy complicada, tienes dos opciones. Bueno, tienes miles de opciones, siempre hay miles de opciones. O seguir así igual llorando o empezar a salir de ahí. Es como, hay dos senderos, o sales de ahí o sigues en lo mismo. Y al final uno elige. Y hay personas que quieren salir de ahí haciendo lo mismo. Y es como, no, No, son dos caminos no diferentes, funciona. no funcionan. Practica la autoobservación. Y ahí mira que hay algo muy interesante con algo que comentabas al principio, y es que muchas veces, en muchos casos, los estudiantes o personas que se entregan por completo a este proceso, hemos visto que empiezan a utilizar los instrumentos, pero con la información que tienen en su mente y queriendo hacer lo mismo y como que se les acomode, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, claro. Y, y es como que, no, espere, yo voy a entrar por aquí, voy a mirar por aquí. Siempre esa disponibilidad o esa disposición de aprender, de transformar realmente la situación, ¿no? Porque también hay muchas personas que quieren que se cambie todo así mágicamente y no hacer nada tampoco, pues no hacer nada. Pues no accionarse. Esperar a ver qué Ahora, pasa. fíjate, listo. Cuando ya estamos adentrándonos en este ejercicio de aceptar, pues entonces corresponde o sea, volver a plantear, replantear todo lo que estoy viviendo. Si yo estoy volviendo a experimentar una situación repetitiva o estoy dándome cuenta que estoy en un escenario en el que no sé, o sea, no me estoy moviendo, estoy ahí estancado dentro del proceso, pues yo tengo que mirar qué es lo que estoy haciendo, tengo que volver a hacerle lectura a todo lo que se está moviendo, de pronto se me perdió algo, de pronto hay algo que no tomé ¿Qué conciencia, pasó y no qué fue vi? lo que pasó, de pronto hay algo que sí sé,
pero no quise ver, o me hice el pendejo, o simplemente no, No lo dentro asocié, de la conveniencia, ¿sabe qué? Miré no para un importa. lado, miré para un lado y seguí, volví, hice lo que me parecía más cómodo en el momento, ¿cierto? Pero que yo sé ahora que estoy cosechando lo que no me gusta, que yo sé que era algo que no debía hacer, por ejemplo. O sea, Ujú. fíjese, yo le garantizo, si usted está en una situación así, donde usted está volviendo a vivir una situación repetitiva, o sea, o sea, usted está volviendo a ese lugar, a ese túnel, a ese hueco, otra vez dentro de algún proceso de su vida, observe, observe que es muy posible que, que hay algo que usted sabe que no debió haber hecho o sabe que debió haber hecho, que no hizo o que sí hizo, ¿sí? O sea, yo le garantizo, especialmente porque estamos hablando, en este caso, como más que todo, el proceso de un ser humano que ya está en una dinámica de aprendizaje, de observarse, ¿cierto? Esto está como más dirigido a un ser humano que está ya en un proceso de investigación de sí mismo. Venga, vuelva y replantee, vuelva y mire qué es. Ahora no se enrede porque, no, es que definitivamente no, vea, haciéndome responsable no funcionó. Bueno, pues Entonces simplemente vuelvo a ser víctima y que el otro solucione. Pues también lo puede hacer así. Pero pues ¿a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar al mismo lugar. ¿Sí? Lo único que lo puede llevar a uno a una experiencia diferente, pues es asumiendo la responsabilidad y mirando entonces qué debo yo hacer diferente. Si yo asumo la responsabilidad y empiezo a hacer algo diferente, dentro de esta lógica, pues va a empezar a tener un resultado diferente. ¿Sí? sí. Llegó un recuerdo a mi mente y fue una vez que estábamos hablando con una estudiante y en ese momento estaba Carlos Intipachuri de director e instructor de la escuela y ella decía algo así como, ay, es que yo no veo como coherencia en Carlos, yo no siento que él haga lo que dice y un montón de cosas y así y tal, y como diciendo un montón de cosas y tú le dijiste, bueno, pues vete a la escuela. Y yo como que, ¿por qué dice eso? O sea, y fue muy interesante porque después de que tú le dijiste eso, esta estudiante hizo como que volcó por completo y empezó a hacer unas cosas diferentes porque ella empezó a ver unos resultados diferentes, y yo decía, ¿cómo fue? No sé si fue muy retador para ella o qué en ese momento, pero para mí fue súper fuerte, ¿sí? Pero fue muy claro el mensaje, ¿no? Pues, o sea, si tú estás en una escuela, estás estudiando para salir de donde estás y tú ves que los instrumentos que están entregándote no sirven, pues mire otra cosa, ¿sí? O sea, como tú le dijiste, bueno, entonces pues váyase. Pero yo siento como que es muy fuerte, pero más que vayas en el sentido de que usted no pertenece acá, es como un llamado de atención, o lo hace como es, o no lo haga, ¿sí? Claro. Porque cuando uno empieza en un proceso y cree que no le está funcionando, pues uno muchas veces la sufre demasiado y se frustra muchísimo porque uno ve que otras personas tienen resultados y yo no, y porque yo no y los otros sí, y uno sufre mucho como con ese proceso, Ajá. más es definirse con lo que uno realmente está dispuesto a hacer por su propio proceso, es que ni siquiera es por el proceso Y del otro. fíjate, es que ese ejemplo que te estás dando es quitarle la justificación al ego para seguir siendo víctima, quitarle la justificación al ego para seguir enredado justificando sus propias creencias, ¿sí? Fíjate, claro, cuando ella empieza a quejarse, ¿qué pasa? Yo le digo, entonces salte de la escuela. Y yo, Es pero como, es como, siete días o años sea, casi pone a algo. esa persona ante la situación de frente. ¿Me Ujú. entendés? Yo me acuerdo alguna vez, un estudiante también, una persona, un consultante, quejándose de los hijos, que no, que es que no se sentía libre, que sentía que estaba perdiendo su libertad, que quería hacer un montón de cosas, tarada. Una mamá. Una mamá, entonces que se sentía frustrada, que porque quería hacer esto, pero no podía, que su marido no lo ayudaba. Bueno, entonces,
claro, se acompañó, pero ella seguía y seguía y seguía y seguía. Hasta Ujú. que un día yo le dije, pues, no, pues es muy fácil, pues entrega a tus hijos, pues entrégalos al bienestar familiar o entregárselos al papá o entregárselos a los abuelos, entrégalos y vete y haz lo que tú quieres hacer. Claro, en ese momento, como que la persona se pone ante la posibilidad que creía que no tenía, Ujú. ¿cierto? Que creía que es que estaba obligado, pobrecita de mí, Es que, obligado. claro, uno muchas veces, yo he vivido situaciones en las que tú, por ejemplo, me dices algo así, pues no sé, pues bueno, entonces entrega a los niños. Entonces, parce, para mí eso no es una opción, ¿me entiendes? Como que uno ni siquiera lo ha pensado porque es que para uno no es una opción entregar a los hijos, pues en este caso entregar a los hijos o hacer algo así, más cuando, claro, ponen esa opción, uno, uy, sí está la opción, pero no, espere que Claro, esa no es la que yo y quiero. fíjate cuál es la opción. La opción es eliminar la justificación externa, Ujú. ¿sí? Entonces, listo, eliminemos la justificación externa. ¿Le interesa eliminarla? Uy, no, espérese, entonces, ¿qué va a Yo hacer? mejor como que laboro Como que en eso. mejor, como que me hago responsable y como que miro, ¿cierto? Ajá, Sí, porque también lo puedes hacer, ¿sí? claro. Yo me acuerdo, eso es muy asociado, me acuerdo cuando Inti, ¿cierto? Inti Pachuri, el gran maestro aquí de la escuela, también respondía así. Entonces, por ejemplo, no, es que era una persona, me acuerdo alguna vez una persona como, y es que yo no sé qué, en un victimismo, hasta que un día le dijo, pues entonces muérase, ¿sí? Me dijo a mí. ¿A ti? Una vez me dijo a Bueno, mí. a varios entonces, porque me acuerdo de varios entonces. ¿Y Una vez me cómo dijo a fue? mí. No, pues yo estaba así como empezando un proceso depresivo, así, Es que me como, voy a morir. Ah, como sí, cuando uno está sí. así, como en esos momentos en los que uno siente que no hay luz Ajá. de ninguna parte. ¿Alguien está en ¿A un alguien proceso le ha así? pasado algo Ajá, similar? ajá. Entonces sigue. Y entonces yo estaba así, no, la vida no tiene sentido, esto es muy triste, esto es horrible, es La lo vida es una mierda. peor. Ajá. ¿Y qué O le sea, dijo? ¿cuál es el propósito de no estar acá? ¿Qué es eso? O sea, no tiene sentido nada, nada de lo que hay acá tiene sentido. Ah, bueno, pues entonces muérase. Y yo como, no, pero ¿por qué? Yo no me quiero morir. ¿Qué culpa tengo yo? Claro, es que eso es. ¿Me entendés? Ajá. Entonces muera así. No, no, pero espérate. Ay, entonces ¿qué? Pero eso es muy interesante porque, claro, por ejemplo, yo estoy, pues yo siento que él lo hizo porque estábamos en No, ese y porque proceso. eras tú, y porque Ajá. o Y sea, pues no, no es como claro, no es que a cualquier ahora persona. no vayan ustedes a ir a acompañar a alguien que está en un proceso depresivo a decirle eso. Por favor, no lo Exacto, hagan, no lo hagan exacto. en casa. Pero fíjate que es un ejemplo de poner, De quitar la de hecho uno justificación, mismo, claro. yo mismo hago ese ejercicio en mí. O sea, Ujú. yo cuando estoy en una situación y veo que hay una retórica mental Ujú. de la víctima de, ay no, ay no, ay no, qué terrible, entonces ¿por qué? Entonces ¿por qué? Yo siempre le doy una respuesta así radical a la mente, ¿sí? Ujú. Entonces tal cosa, ¿cierto? Entonces deje tirado eso. O sea, por ejemplo, lo del plato, lo de los platos, algo tan simple. Entonces, parce, entonces deje eso tirado y ya. Chile candela. Échele candela a eso, bótelo. O vaya y dígale ¿A quién? ¿A la al lavador de marido plata? también, o vaya y dígale, oiga, vaya y lave, que es que usted que es que usted dijo que iba a lavar. No, Ujú. no, no, no voy a decir eso. No, 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 listo. Si no vas a hacer eso, entonces, ¿qué vas a hacer? Si no vas a ir a eliminar supuestamente El el, personaje. el, el Claro, la ¿cierto? La culpa, la fuente fuente de la culpa. de tu victimismo y de tu Ujú. desgracia, porque tienes un poquitico de conciencia y, oh, venga, no, no voy a hacer eso, porque no quiero hacerlo, ¿me Ujú. entendés? No es mi estilo. No, sí, no quiero hacerlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es empieza a recorrer ese sendero de asumir la responsabilidad, Ujú. de mirar qué debes hacer diferente De abrazar tú, la de dejar de oscuridad. estar buscando el reconocimiento del otro, el amor del otro, la aprobación del otro, ¿sí? Y, y entonces céntrate. ¿Alguna vez también una situación así? No, pero es que mira, una palabra linda no me dice esto, no me dice aquello. Entonces dígale que le diga eso. Ay, no, yo no voy a mendigar amor, yo no sé qué. Entonces, si no va a mendigar amor, entonces empiece a darse eso usted, es usted. Pero ni le dice que le diga, pero como no le dice, entonces se queja y ni para adelante ni para atrás. ¿Sí?
Entonces, listo, no voy a hacer eso porque no lo quiero hacer, porque no me corresponde, yo no tengo por qué pedirle amor al otro, y es verdad, listo, entonces empiece, eso es algo que no va a hacer, perfecto, el otro tampoco va a hacer algo que no le nace o no quiere hacerlo, entonces empiece a mirar cómo lo resuelve usted, Ujú. cómo usted empieza a hacerse responsable de eso, ¿no? Así es. Tremendo. Bueno, Ay, mi Ani, gran día. Por acá, Amparito, gran día. Germán, gran alguien tiene día. alguna preguntita, alguien quiere compartir algo acerca de este tema. Este es un tema tremendo y yo sé que este es un tema Glorita, que gran día. que llega profundo a A las muchas personas, personas, ¿sí? porque es que yo siento que la mayoría de las personas que estamos aquí en esta experiencia humana vivimos situaciones diferentes y difíciles todos los días, muchos días, algunos días. Y, y yo siento que esto no es ajeno a nadie, ¿sí? Alguien o todos en algún momento de nuestras vidas hemos vivido una situación complicada y precisamente aparecen situaciones en el día a día que nos acompañan a iluminar, a llevarle luz a estas situaciones. Por aquí Ani Mira lo dice, que dice Dani, dice, con los niños hay lo que estos niños tan cansones, tan activos, tan ruidosos, y yo me digo a mí misma, quiero que estén, no sé, enfermos para que estén calladitos y quieticos. No, pues se pregunta eso, ¿no? ¿Acaso quiero eso? Y yo mismo me respondo, no, cuando están así, quiero que estén activos y siendo ellos. Claro, es ajá, que ese es el ejercicio. Cuando uno está ahí en una quejadera, en una rumiadera, en un victimismo, en una culpa, en un salvador, hasta que llega alguien o uno mismo y se ubica en la realidad que uno está teniendo en la mente. ¿Sí? ujú, Fíjate, uno se ubica en la realidad que uno está teniendo en la mente. Entonces, en la mente, listo, ay, qué pereza, que se callen. O sea, a ver, ¿cómo se pueden callar unos niños? ¿Cómo se pueden quedar callados? Así como dicen Ani, pues, entonces golpéelos, ¿sí? O entonces, listo, que se enfermen, o ay, que estén enfermos más bien. pero es que uno golpea a un niño y un niño no se queda callado si no lo golpean. Bueno, Pues pero por yo ejemplo, nomás... eso puede ser una respuesta que le puede dar a A su mí eso era mente. algo que me parecía como tan ilógico, pues como Lo que golpea para que se quede callado. tenga, tenga su golpe para que llore por algo y es como, pues listo, pero... o tenga su golpe y ya, no llore más. Y es como, "Ay, sí, claro, ya. O sea, lo solucionó todo. Pero entonces Como, fíjate que se trata de eso, ¿sí? ¿qué es lo que realmente Es que es quiero? interesante porque, ¿sabes que llega mucho a la mente? Como esa adaptación, esa adicción del ser humano o sea, a tener todo lo que quiere al tiempo. O sea, Ujú. no querer ceder nada, ¿me entendés? No querer, ahí lo que expresaban y es eso, no querer ceder nada. Los quiero calladitos, pero los quiero sanitos. O sea, quiero un niño bien sanito, pero bien calladito y Ay, yo tranquilito. también. Sí, Quiero o dos. sea, usted quiere, Yo pues, quiero ¿qué dos. es eso? Eso no existe. Sí, entonces, fíjate que es como, y si usted se empieza a preguntar, empieza a observar el escenario en el que está, se va a dar cuenta de eso, que esa insatisfacción y sí, yo lo veo como una adaptación de que es que yo quiero que todo, o sea, yo lo quiero todo, ¿me Mira, hay que entiendes? pagar un precio, dice Ani. Hay que pagar un precio, claro. Y pues para nosotros, el precio que nosotros hemos encontrado una ganga es asumir la responsabilidad y adentrarnos en la investigación nosotros. Mm, Pues para mí ese es el precio, el mejor precio que uno puede pagar, ¿sí? total. Porque es un precio que simplemente depende de uno, su tiempo, su atención, su energía, su proceso de investigación. Pues eso es muy rico, ¿sí? O cuál es el precio que quieres pagar. ¿Cuál es el precio que quieres pagar? Hay seres humanos que prefieren pagar el precio de acabar con su matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? De acabar con su matrimonio, Con su de hogar. acabar con su hogar, ¿sí? De acabar con el cuerpo de sus hijos inconscientemente para salir de ellos, ¿sí? Entonces, inconscientemente, una mamá que está cansada, ¿sí? De la dinámica que tiene con sus hijos, no cansada de sus hijos. Ojo, no es cansada de sus hijos, cansada de la dinámica que tiene con sus hijos, inconscientemente los elimina.
¿Qué significa los elimina? Pues genera todo el campo, todo un campo mórfico, todo un campo electromagnético, un campo cuántico que se manifiesta en una situación donde simplemente el niño desaparezca, eliminado. ¿Mm? Eso pasa mucho de manera inconsciente. Entonces, eso es el precio que voy a pagar, que estoy dispuesto a pagar. ¿Mm? O sea, eso es lo que estoy dispuesto a dar a cambio. ¿O qué? O yo creo que más bien, no sé, más bien me las veo con mi ego, más bien. ¿Sí? Más bien me las veo con mi ego que tener que pagar semejante precio como puede ser el de una situación así. Bueno, amor, qué rico. A ver, gracias a la escuela del autoobservador. Así es, mi Ani, así es. Qué rico. Gracias a ti porque esta escuela es viva y vive en la práctica de los todos estudiantes. nosotros los estudiantes. Así es, así es. Bueno, amor, un placer. Un placer. Gracias por Muchas estar. gracias. Nos amamos. Por TikTok, por Facebook Gracias. y en un ratico por YouTube. Nos amamos. Y continuamos. Que tengan un gran día. Viernes 7:30 M. Viernes 7:30. Mañanas con propósito. Recuerden que este cafecito, este espacio, esta conversadita tan rica queda guardada en el grupo de YouTube, ¿cierto? El canal de YouTube de la Tribu Solar. Gracias, nos amamos y que tengan una linda noche. Gracias.